Bueno, continuamos con una serie, La misión que sí es posible. ¿Cuántos creen que sí es posible? Hemos aprendido un montón de cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han estado las semanas anteriores? Esta es la cuarta semana, ¿sí? ¿Cuántos han estado activos en la jornada? ¿Sí? ¿Cuántos están en casas de refugio? ¿Sí? ¿Están teniendo experiencias con Dios y utilizando bien la unción que Dios nos ha dado como su pueblo para bendecir a otros? Amén. Esta mañana quiero compartirles el tema victoria sobre la enfermedad. Diga conmigo, victoria sobre la enfermedad. Para esto vamos a leer el versículo donde desarrollamos la enseñanza, que es Lucas 4:18. Si usted no tiene Biblia, puede verlo en las pantallas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19 dice: y a predicar el año agradable del Señor. El tema de la enfermedad es un tema del cual es necesario hablar en la iglesia. Es necesario que nosotros tengamos conocimiento, ya que por estas situaciones, ya sea que una persona esté pasando por un proceso de enfermedad, haya pasado, no está vacunado para no llegar a tener o padecer en algún momento. Lastimosamente, tarde o temprano en nuestras vidas tendremos que enfrentar un resfrío, tendremos que enfrentar algún problema de salud. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza caída. Hay enfermedades que son terminales, hay enfermedades que son leves, pero por más pequeña que sea una enfermedad, eso llega a afligir todo nuestro cuerpo, y no solamente todo nuestro cuerpo, sino también eso llega a lastimar aún a las personas que amamos y que nos aman. La enfermedad puede llegar a lastimar la parte económica, las relaciones familiares, puede lastimar la parte laboral, la autoestima. Por eso es tan importante que cada uno de los que estamos en esta mañana podamos entender claramente que Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos ha dado victoria sobre la enfermedad. Amén. ¿Cuántos quieren aprender de esto? Amén. ¿Qué es la enfermedad? Bueno, una definición de la enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo o de alguna parte interna o externa. Hay enfermedades heredadas. ¿Cuántos han ido al hospital? A ver, ¿cuántos han visitado el hospital? Un montón de carnales. Cuando usted llega al hospital, muchas veces el doctor le va a preguntar: bueno, ¿alguien en su familia padece de diabetes? ¿Ha padecido alguien de hipertensión? ¿Sí? ¿Alguien le ha preguntado eso? ¿Verdad que sí? Porque son enfermedades, ¿cómo? Hay enfermedades por medio de la influenza, como es la gripe y otras. Y hay enfermedades que vienen por los desórdenes que nosotros hacemos. ¿Cuántos desordenados hay aquí? Excesos de comida, o en otros casos el no mantener una dieta regulada, también el desorden en las horas de alimentación. Cuando pasa el tiempo, vienen las consecuencias. Si usted hoy está saludable, dé gloria a Dios, pero también prepárese
para cómo enfrentar las situaciones desde el punto de vista de Dios. Amén. Número 1, primero tenemos que entender algo y tenemos que tenerlo muy claro. La enfermedad es un resultado de la caída del hombre, no fue un propósito de Dios. ¿Sí? Hay personas que de pronto dicen, es que seguro Dios me castigó con esta enfermedad. Dios no produce la enfermedad. La palabra en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente. Puede leerlo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. ¿Hay alguien en esta mañana que no haya pecado? Este versículo nos enseña a nosotros cuál es el origen del proceso de la enfermedad. Muchos de los desórdenes y de nuestras desobediencias nos llegan a lastimar a nosotros y a lastimar a nuestras familias en el tema de la enfermedad. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 5, dice la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Cuando nosotros entendemos que estos procesos de la vida, lejos de destruirnos, más bien pueden ser una posibilidad de alcanzar la misericordia de Dios, entonces muchas veces vamos a decir: bendito padecimiento, bendita enfermedad. ¿Sí? Porque normalmente nosotros lo que hacemos es quejarnos. Cuando usted le pregunta a una persona cómo está, ¿qué le dice? Si le pregunta una vez más, ¿cómo está?, le va a decir: bien. Y si le pregunta una tercera vez, detenidamente, ¿cómo está? De verdad, ¿cómo está? Pregúntale a la persona que tiene a su lado: ¿cómo está? De verdad, ¿cómo está? Muchas veces nos damos cuenta de que hay personas que están pasando aflicciones terribles. De pronto usted puede tener a la par hoy una persona que está pasando por un proceso de cáncer. Alguno puede tener un uñero. ¿Sí? Duele. Recuerdo uno de los dolores más terribles que he tenido fue una vez que se me hizo una espinilla dentro de la nariz. Qué cosa más terrible. Yo sentía que me moría. Yo llamaba a mami y todo. Qué dolor tan fuerte. Y sabe, esto nos hace a nosotros reflexionar y entender que nosotros no somos todopoderosos, que nuestra fortaleza en nuestra humanidad es limitada. Dígale a la persona que está a su lado: su humanidad es limitada. ¿Sí? Su vida puede cambiar de un momento a otro, ¿sí o no? Sus planes pueden cambiar de un momento a otro, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 28 que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es el secreto? A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo: fiel es Dios. Puede levantar su mano y decir: fiel es Dios. ¿Sabe? Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? El que usted esté pasando un proceso difícil no quiere decir que Dios no sea fiel. Amén.
el que esté pasando por un proceso que no le gusta, no quiere decir que Dios no sea fiel. Dice la palabra que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que Él dará también, juntamente con la tentación, la salida. Antes de que se generara la enfermedad, ya existía la salud. Diga conmigo, ya existía la salud. En la perfección de Dios, Dios te ve como el ser que Él te hizo en el vientre de tu madre, una persona perfecta. Amén. Y un día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Un día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo estaremos delante de Él? Perfectos. Amén. Pero nosotros muchas veces juzgamos el bienestar de una persona simplemente por la salud. Si usted lo ve con alguna herida, usted dice, esa persona está muy grave. Si vemos que renquea, o si vemos una persona sin un brazo, si vemos una persona, entonces decimos, esa persona sí está mal. Pero quiero decirle que la enfermedad física no es lo peor. Lo peor es lo siguiente. Número 2, la peor enfermedad es la del alma. Diga conmigo, la peor enfermedad es la del alma. Y eso muy poco lo vemos y muy poco se trata. Porque usted ve un montón de personas con autos lujosos, bien vestidos, y por dentro están destrozados. ¿Estamos acá? Nosotros juzgamos la apariencia física, pero Dios juzga lo que hay en el corazón del hombre. Un día delante de la presencia de Dios estaremos. Y como les decía anteriormente, los que hayamos muerto en Cristo seremos resucitados con cuerpos incorruptibles. Amén. Pero delante de la presencia de Dios no pasará persona alguna que tenga enfermedad en su alma, en su corazón. ¿Qué es la enfermedad del alma? La palabra de Dios lo explica de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Toda persona que vive, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eso dice la Biblia. Amén. No podemos decir otra cosa. Eso dice la palabra de Dios. Y todo aquel que practica el pecado cosecha del pecado para muerte. Ahora bien, dice la palabra que Jesucristo vino a darnos vida. Diga conmigo, Jesucristo vino a darnos vida. Nosotros sin Cristo, nuestra vida no tiene sentido. Es más, usted tiene buena salud y está sin Cristo, lo que hace es destruirse usted mismo. ¿Aló? ¿Verdad que sí? El que se siente muy pochotón, que se siente muy bien, empieza a hacer desarreglos, porque de por sí yo nunca he padecido de nada. He conocido personas que han estado al punto de la muerte, personas que nunca han padecido nada y por un resfrío, por una gripe, estuvieron a punto de morir. ¿Sí? Y eso nos lleva a ser dependientes de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? Isaías capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice la palabra: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice la palabra: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas
ni vendadas, ni ensuavizadas con aceite. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de que el Espíritu de Dios llegue a la vida de una persona, alguien puede decir, yo estoy bien, pero dentro de su corazón, sus acciones le hacen reaccionar de otra manera. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? ¿Cuáles son los síntomas? Celos, pleitos, contienda, malicia, avaricia, ayúdeme, la mentira, el odio, resentimiento, la falta de perdón, conmiseración, brujería, hechicería, maledicencia. Usted puede estar a la par de una persona y usted no se da cuenta si esa persona es una persona enferma dentro de sí. Pero cuando le escucha hablar, todo está mal. Todas las personas que llegan a su alrededor, todo el mundo está mal, ¿verdad? Sus autoridades, si llega a una empresa, su patrón siempre será el más malo. Ahí se dará cuenta usted cuán enfermo está una persona. Hay personas que no pueden dormir por la enfermedad de los celos. ¿Sabía usted? Hay personas que viven enfermas por la falta de perdón. ¿Hay aquí en esta mañana alguien así? Personas que cuando ven a otro con el que han tenido alguna dificultad, cuando se lo van a topar, no siente palomitas, siente como sopilotes en el estómago, ¿verdad? Ahí viene. Está usted en una reunión y está la persona con la que tuvo el problema, inmediatamente cambia su semblante. Por fuera está íntegro, pero por dentro, dice la palabra, está enfermo, es como podrida llaga. Amén. ¿Sabe? Una de las peores enfermedades que sufre el ser humano en su interior es la falta de perdón. Y muchos podemos venir acá y levantar nuestras manos y podemos cantar miles de canciones, pero si en nuestro corazón no hay perdón hacia el prójimo, esa oración, esa adoración no sirve de nada. Si ustedes no perdonan los pecados a quienes los ofenden, tampoco el Señor les perdonará nuestros pecados. Amén. Es necesario que nosotros reflexionemos acerca de esto. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25, hace un relato de un hombre y el historiador de ese momento es Jesús. Lucas 16, versículo 19 al 25. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas Dice de la palabra que aún los perros se acercaban para lamer sus heridas. Este hombre anhelaba en su corazón saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rey. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando atormentado vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vemos en esta historia la ilustración de dos tipos de personas con dos tipos de enfermedades diferentes. Lázaro tenía una enfermedad física, dice que estaba lleno de llagas, tras de que estaba enfermo no tenía plata. Era lo que les comentaba anteriormente, las enfermedades muchas veces nos llevan ¿a qué? A la limitación económica y de muchas cosas. Y dice la palabra que en la vida de Lázaro, ¿cuántos quisieran llevar una vida así? Dice que él anhelaba que cayeran migajas de la mesa de aquel hombre para saciar su hambre. Y de feria llegaban los perritos y lamían sus llagas. Pero el rico dice que era diferente el asunto. Dice que todos los días, diga conmigo, todos los días, dice que hacía un banquete con esplendidez. Todos los días. Pero llegó el día de la muerte. Diga conmigo, llegó el día de la muerte. ¿Cuántos están preparados para morir? ¿Sí? Solo una se nos va. ¿Ya usted escogió la caja que le gustaría que tiene apartado ahí el terrenito, ¿no? Sí, usted sí, está preparado. Pues eso en cualquier momento llega. Lázaro preparó su vida y preparó su corazón para la muerte, para el proceso de transformación de la muerte a la vida eterna. Pero el hombre rico pensó que su riqueza iba a ser eterna y vivió como si nunca iba a morir. Y el día que le tocó, se enfrentó a una triste realidad que usted y yo podemos evitar. ¿Cuál es esa realidad? Su corazón estaba enfermo. Su corazón amaba más de pronto las posesiones y todas las riquezas que pudiera tener que aún su propia vida. ¿Sabe? Si hoy hay una persona en este auditorio que se ama a sí mismo, la mejor decisión que puede hacer para asegurar su salud es entregar su vida a Jesucristo. Amén. Hace 11 años, el 19 de abril del 2008, falleció mi mamá. Durante 11 años ella vivió con diferentes problemas de salud, pero había algo que le afectaba muchísimo y era que tenía una úlcera en uno de sus pies. Cuando se ponía grave esa situación, le daba temperatura, le inflamaba el colon, le daba hasta, con los medicamentos, le daba taquicardia, entonces se ponía fatal. El recuerdo que yo tengo de mi mamá es una persona que siempre fue una persona de oración. En algún momento o en muchos momentos de su vida se le impidió que pudiera tener la libertad de ir a adorar al Señor en un auditorio así como usted está en este lugar. Déjeme contarle que un día en la noche, el 18 de abril del año 2008, mi hermano mayor Walter, él fue a visitarla, él vivía a la par, y llegó y la vio tan triste que le dijo al Señor: Señor, yo quisiera que tú hicieras un milagro definitivamente, de una vez y por todas. Yo quisiera que esta enfermedad desaparezca y que nunca más pueda hacerle daño a mi madre.
Ese día él se fue a las de 2 de la mañana, 2:30. Normalmente ella se levantaba a ir al baño. El baño estaba en los cuartos de atrás de la casa. Y ella siempre se levantaba, iba al baño y tenía una mecedora en un zaguán. Y ella se sentaba ahí a orar en la madrugada. Ese día, el 19 de abril del 2008, se levantó, fue al baño, y cuando se levantaron otras personas, la encontraron a las 3 de la mañana, estaba muerta, había fallecido. ¿En qué situación murió ella? Ella estaba orando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Qué lindo que el día que nosotros muriéramos pudiéramos estar preparados para irnos con el Señor. Amén. Que usted pueda entender que lo que está viviendo ahorita, sea cáncer, sea lo que sea, Dios tiene el poder para sanarlo, pero más que eso, Dios tiene el poder para darle vida eterna a todo aquel que se acerque a Él. Amén. Obviamente al día siguiente todo cambió para nosotros. Sin embargo, recuerdo el momento que el pastor llegó a darme la noticia a las 4 de la mañana. Él me dijo, su mamá partió con el Señor. Y de mi corazón salió una palabra, dije, Señor, gracias. No esperaba la muerte de ella, pero sin embargo la vi tantas veces preparándose para estar con el Señor que no me extrañó que el Señor la llamara. ¿Sabe? Dios se ha estado llamando una y otra vez. Dios ha estado preparando tu corazón y Dios quiere preparar tu corazón. No solamente para que recibas un milagro en esta mañana, sino para que recibas el milagro de la vida eterna. Pero dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. ¿Estamos acá? El remedio para cualquier enfermedad, el antídoto para cualquier enfermedad, se llama Jesucristo. Amén. Él mismo llevó sobre Él nuestros padecimientos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Dios puede sanar a alguien. ¿Cuántas personas necesitan ser sanas de algún tipo de enfermedad? Levanten la mano. Dios puede sanarte de tu enfermedad. Él puede hacerlo. Pero muchas veces nuestra enfermedad nos hace depender de Dios. ¿Aló? Muchas veces el tiempo de aflicción es el tiempo donde más cerca estamos de la presencia de Dios. Es contradictorio, ¿verdad? Debería ser que entre mejor estemos, más busquemos la presencia de Dios. Por eso hay un riesgo que es fatal para el ser humano, y es estar en una zona de confort, estar muy bien, estar muy prosperado, tener mucha salud y que todas las cosas estén bien. ¿Sabe por qué es un riesgo? Porque nos olvidamos de Dios. Hoy yo quiero decirle a usted que todo lo que Jesús pasó fue por amor a usted, y a la persona que está a su lado fue por amor a usted. Las bofetadas que llevó en su rostro, los azotes en su cuerpo, la corona de espinas, los golpes que le dieron en su cabeza con una caña, sus manos y sus pies fueron clavados y traspasados cuando fue crucificado, y su costado fue abierto por una lanza. Eso lo hizo Jesucristo
por amor a usted y a mí. Dijo un poeta: si el mar fuera tinta y el cielo un gran papel y cada hombre un pincel, no alcanzarían para escribir el gran amor de Dios. Definitivamente Dios te ama. Diga conmigo: Dios me ama. No fue Judas quien fue culpable de la muerte de Jesús. No fue Pilatos cuando se lavó las manos. No fueron los judíos que gritaban crucifíquenlo. No fue el soldado romano que le crucificó. Jesucristo lo hizo voluntariamente. Ya conmigo: Jesucristo lo hizo voluntariamente. ¿Cuántos creen esto? Ahora, hay algo importante acá, y es que usted tiene que reconocer cuál es su enfermedad. Los enfermos venían a Jesús, venía el ciego, venía el cojo, traían paralíticos, traían los endemoniados a Jesús, y Jesús les preguntaba: bueno, ¿y qué quieres que haga? Porque tiene que haber una humillación de parte del corazón del hombre para que Dios opere. Pueden pasar. Saben, esta mañana Dios desafía tu fe para que tú puedas creer en lo que Él puede hacer en tu vida.